Buscamos más que respuestas, buscamos una sabiduría que resuene con nuestra vida. Sabiduría en paralelo. Conectando enseñanzas ancestrales con los dilemas del presente. Hoy exploramos la soledad. Un dilema del presente que la Biblia y el estoicismo ya abordaban. La soledad, que a menudo percibimos como una debilidad, puede convertirse en una fuente de fortaleza cuando la entendemos desde la perspectiva de las enseñanzas ancestrales. ¿Y si lo que siempre viste como tu mayor debilidad fuera en realidad la puerta hacia tu mayor fortaleza? Acompáñame a descubrirlo. Vivimos en la era de la hiperconexión. La humanidad nunca estuvo tan cerca. Y paradójicamente, nunca nos sentimos tan lejos unos de otros. Cientos de mensajes, miles de seguidores, pantallas que nunca se apagan. Y aún así, una sensación constante de vacío. La soledad se filtra en los rincones más inesperados de la vida cotidiana. En el asiento vacío de una mesa para dos. En la rutina de alguien que cruza la ciudad rodeada de multitudes, pero sin compañía genuina. La soledad no es solo el resultado de la ausencia física, sino el reflejo de una desconexión emocional que puede aparecer incluso en presencia de otros. ¿Por qué es importante reflexionar sobre este fenómeno hoy? Aprender a mirarla de frente y descubrir lo que puede ofrecernos es una oportunidad para reinventarnos y sanar. La fortaleza y el autoconocimiento florecen precisamente en ese espacio aparentemente frío, que puede convertirse en terreno fértil para el crecimiento personal. Dejar de huir de la soledad y convertirla en aliada nos permite descubrir capacidades de resiliencia y paz interior que antes desconocíamos. No se trata solo de sobrevivir al silencio, sino de aprender a escucharnos y fortalecer nuestro interior. El miedo a estar solo nos empuja a buscar compañía superficial y nos aleja del verdadero encuentro con nosotros mismos. Abrazar la soledad, en cambio, es abrir la puerta a una vida más auténtica y libre. En este recorrido, exploraremos dos enfoques milenarios que abordan la soledad desde perspectivas complementarias. Por un lado, la Biblia, que la interpreta a través de la espiritualidad y el valor de la comunidad, invitándonos a encontrar sentido y conexión más allá de la ausencia física. Por otro lado, el estoicismo, que nos enseña a cultivar la fortaleza interior y la autonomía emocional, mostrando que el verdadero bienestar puede surgir del diálogo con uno mismo. Ambas corrientes nos inspiran a transformar la soledad en una fuente de paz y libertad genuina. Así que prepárate para descubrir estrategias prácticas y accesibles que te ayudarán a transformar la soledad en tu mejor aliada. La soledad, lejos de ser una enemiga, puede ser el punto de partida de una vida más plena y auténtica. En este viaje, aprenderás a convertir el silencio en sabiduría y la distancia en fuerza interior. En la actualidad, la soledad se ha convertido en una auténtica epidemia silenciosa que no discrimina edades, géneros y fronteras. Numerosos estudios, como los de la Organización Mundial de la Salud, confirman que el aislamiento social impacta directamente en nuestra salud física y mental, aumentando la ansiedad, la depresión e incluso el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto revela la universalidad de una experiencia que muchos viven en silencio. Imagina a un joven que tras mudarse a una ciudad extranjera por estudios, cada noche cena solo en su pequeño apartamento, observando desde la distancia las celebraciones de sus amigos en otro país. Piensa en una mujer mayor en Japón, donde la soledad de los ancianos ha dado origen al término kodokushi. Muerte en soledad. Que pasa las tardes en silencio tras la pérdida de su pareja. O en un hombre viudo quien, a pesar de conocer a todos los vecinos, siente el peso de la ausencia en cada conversación trivial. Incluso en metrópolis como Nueva York,
una mujer migrante puede sentirse sola entre la multitud, añorando los lazos familiares rotos por la distancia. Estos ejemplos muestran cómo la soledad atraviesa culturas y regiones, afectando profundamente nuestra vida emocional y social, sin importar el entorno ni las circunstancias. Más allá de las estadísticas y los diagnósticos, la soledad se manifiesta en conversaciones donde nadie escucha realmente, en la sombra de las palabras no dichas y en el silencio de los mensajes sin respuesta. Se siente en el eco de los abrazos que nunca llegan y en la brisa fría de una despedida sin adiós. ¿Cuántos silencios caben en una vida? ¿Dónde se esconden los abrazos que nunca dimos? Son preguntas que resuenan en nuestro interior, invitándonos a descubrir en nosotros mismos las respuestas. Para abordar la soledad desde una perspectiva transformadora, nos apoyaremos en dos fuentes milenarias de sabiduría. La Biblia, que nos habla de espiritualidad y comunidad. Y el estoicismo, que enseña el valor de la fortaleza interior y la autonomía emocional. Primero exploraremos lo que la Biblia dice sobre la soledad, y luego veremos cómo el estoicismo aborda este sentimiento, para finalmente descubrir puntos en común y herramientas prácticas que pueden ayudarte a transformar tu experiencia. Este recorrido no solo busca entender la soledad, sino también ofrecerte recursos reales para enfrentarla. ¿Estás listo para descubrir cómo la soledad puede convertirse en tu aliada? A través de estos enfoques, descubrirás un punto de partida hacia una vida más plena. En la Biblia, la soledad trasciende lo puramente emocional para convertirse en un reto espiritual y social. La sociedad hebrea antigua valoraba profundamente la vida en comunidad. La pertenencia al pueblo era fuente de identidad y protección, y las leyes mosaicas, como el mandato de cuidar a viudas y extranjeros, reflejaban la importancia de no dejar a nadie aislado. Ser apartado o vivir la soledad podía interpretarse como una prueba, a veces incluso como una amenaza a la propia existencia o a la relación con Dios. Numerosas figuras bíblicas vivieron la soledad como parte esencial de su misión y transformación personal. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto tras huir de Egipto, encontrando en ese aislamiento la preparación necesaria para liderar a su pueblo. Allí, en la soledad, recibió la revelación divina y fue moldeado para su tarea liberadora. José, vendido por sus hermanos y encarcelado en Egipto, experimentó la soledad y el abandono. Pero esa etapa fue clave para desarrollar su confianza en Dios. Su capacidad para interpretar sueños fue lo que finalmente le permitió convertirse en salvador de su familia y de una nación. David, perseguido y refugiado en cuevas, halló en la soledad momentos de profunda introspección. Allí compuso salmos que todavía inspiran consuelo y esperanza. Su aislamiento le reveló tanto su vulnerabilidad como su fortaleza espiritual. El profeta Elías, tras huir al desierto, se sumió en una profunda desesperación, creyéndose completamente solo y sin futuro. Pero fue precisamente en ese aislamiento donde encontró a Dios en el susurro apacible. Esa experiencia renovó su fe, le dio nuevas fuerzas y recibió instrucciones directas para continuar su labor profética. La soledad se convirtió así en el umbral de un nuevo comienzo. Jesús también vivió momentos de profunda soledad. Antes de elegir a sus discípulos, buscó el silencio para orar en lo secreto. Y en Getsemaní, la soledad fue intensa. Allí, apartado incluso de sus amigos más cercanos, enfrentó el peso de su destino. Fue en ese instante de aislamiento y angustia donde aceptó plenamente su misión, mostrando que la soledad puede ser espacio de entrega absoluta y transformación interior. La Biblia reinterpreta así la soledad. No como ausencia, sino como ocasión para el encuentro y el crecimiento.
nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Es una promesa que recorre todas estas historias y nos invita a descubrir en la soledad un espacio sagrado, donde la presencia divina se hace más nítida, donde el propósito se revela con mayor claridad y donde el alma se renueva. ¿Y si tus propios momentos de soledad fueran también una puerta para descubrir presencia más allá del ruido cotidiano? Te invito a preguntarte, ¿cómo puedes transformar tu soledad en un espacio de crecimiento y encuentro espiritual? Puedes empezar dedicando un tiempo de silencio para reflexionar, escribir tus pensamientos o buscar inspiración en textos sagrados. Haz de tu soledad un laboratorio de autoconocimiento y apertura al misterio de lo divino. La mirada estoica sobre la soledad está llena de matices y contrastes entre sus grandes pensadores. Marco Aurelio buscaba la paz interior en medio del poder. Séneca veía la soledad como un ejercicio racional. Y Epicteto la consideraba el fundamento de la verdadera libertad. Cada uno abordó la soledad desde su experiencia y circunstancias particulares. Aunque los tres comparten la búsqueda de fortaleza interior, su contexto vital y social marca diferencias profundas en el modo de comprender y vivir la soledad. Marco Aurelio, emperador de Roma, vivía rodeado de multitudes y bajo la presión constante del poder. Sin embargo, su visión de la soledad era la de un refugio en medio del bullicio imperial. En sus meditaciones, escribe: busca pues la retirada en ti mismo. En ningún sitio puede uno retirarse más tranquilo y menos agitado que en su propia alma. Para Marco Aurelio, la soledad no era evasión, sino resistencia. Un espacio interior donde se preserva la serenidad frente a las tormentas externas. ¿No te ocurre, a veces, que la única calma posible está dentro de ti, por más ruido que haya afuera? El contexto político y la responsabilidad de gobernar un imperio influyeron en su búsqueda de equilibrio, convirtiendo la introspección en un acto de supervivencia emocional. Séneca, consejero imperial y filósofo, aborda la soledad desde el ejercicio de la razón y la amistad con uno mismo. Para él, el sabio nunca está realmente solo. El sabio vive consigo mismo como con un compañero de bien. La soledad, en su caso, no es aislamiento, sino diálogo interior, oportunidad para pensar, escribir y crecer. Séneca invita a que cada uno se convierta en su mejor interlocutor y guía. ¿Has sentido alguna vez que conversar contigo mismo te ayuda a ordenar tus ideas y a calmar tus inquietudes? Epicteto, cuya vida estuvo marcada por la esclavitud, entiende la soledad como la base de la libertad auténtica. Su contexto personal, privado de derechos y sometido a voluntades ajenas, le lleva a afirmar: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Para Epicteto, la verdadera soledad no depende del entorno, sino de la conquista de la independencia interior. ¿No es en esos momentos de silencio cuando realmente nos escuchamos a nosotros mismos? Así, mientras Marco Aurelio transforma la soledad en un refugio ante el deber político, Séneca la convierte en un laboratorio de razón, y Epicteto en un ejercicio de emancipación personal. Sus diferencias radican tanto en sus circunstancias vitales, el poder, el pensamiento y la opresión, como en el modo de entender la relación entre el yo y el mundo. La soledad, vista a través de sus ojos, deja de ser un vacío temido para convertirse en una escuela de fortaleza, reflexión y auténtica libertad. Si los estoicos nos enseñan algo sobre la soledad, es a mirarla como un espacio de autodescubrimiento y crecimiento.
Y si en vez de huir de esos momentos de aislamiento, los acogieras como oportunidades para templar tu carácter y reencontrarte contigo mismo? Al fin y al cabo, la vida nos invita una y otra vez a buscar, en medio del ruido, ese rincón de calma donde emerge lo más genuino de nuestro ser. Al mirar la soledad a través de los ojos de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, descubrimos que no existe una única manera de vivirla. Es un espacio personal que, lejos de aislarnos, nos conecta con lo más auténtico de nuestro ser. Tanto la Biblia como el estoicismo, aunque parten de enfoques distintos, convergen en algo esencial. La soledad, lejos de ser enemiga, es un proceso transformador que da forma al crecimiento interior. Abrazar la soledad es aceptar su poder para templar el carácter y alimentar el alma. Ambos caminos nos animan a no temer al aislamiento, sino a descubrir en él el escenario fértil donde florece lo más auténtico de nuestro ser. Aunque parecen irreconciliables en la superficie, si profundizamos, descubrimos que ambas coinciden en algo esencial. La soledad no es un enemigo, sino un camino de transformación. Pero, ¿en qué consiste esa transformación y cómo se manifiesta en la vida diaria? Desde la perspectiva bíblica, la soledad aparece como un terreno sagrado que propicia el encuentro profundo con lo divino y el fortalecimiento de la fe. Un ejemplo revelador lo hallamos en la historia de Elías en el monte Horeb. Tras huir, exhausto y temeroso, Elías se refugia a solas en la montaña, esperando respuestas. En ese aislamiento, no se tropieza con Dios en el estruendo ni el fuego, sino en el susurro apacible del silencio, donde su confianza se renueva y su misión se redefine. Así, la soledad se convierte en un crisol donde las dudas y los miedos se purifican, dando paso a una fe más serena y madura. Por eso, la Biblia invita a ver esos momentos de aislamiento como oportunidades para dejar que el alma dialogue con Dios y encuentre sentido más allá del ruido cotidiano. El enfoque estoico, por su parte, contempla la soledad como ocasión para ejercitar el autocontrol y la resiliencia personal. Epicteto, esclavo y filósofo, representa esta visión con una anécdota clave. Se cuenta que era capaz de soportar largos periodos de aislamiento contemplativo, donde enfrentaba sus pensamientos sin dejar que las circunstancias externas alterasen su ánimo. En su retiro, Epicteto comparaba la mente con un gimnasio, donde mediante la reflexión y la aceptación de lo inevitable, entrenaba la fortaleza interior y convertía la adversidad en aprendizaje. Así, la soledad no era para él un vacío, sino el espacio de entrenamiento para cultivar la serenidad y el dominio sobre sí mismo en medio del aislamiento. De este modo, tanto la Biblia como el estoicismo invitan a abrazar la soledad como un proceso de fortaleza y paz, un escenario fértil para la transformación personal y espiritual. Afrontar la soledad en la vida actual no siempre es sencillo, especialmente en un mundo que apenas deja hueco para el silencio o el recogimiento. Sin embargo, tanto la fe como la filosofía nos ofrecen herramientas prácticas y realistas para transformar esos momentos en oportunidades de crecimiento personal. La fe nos recuerda que, aunque a veces nos sintamos solos, siempre hay un sentido más profundo y una compañía invisible que nos sostiene. La comunidad y la oración son refugios donde encontrar consuelo y fortaleza. Por su parte, el estoicismo nos invita a mirar hacia adentro. Descubrir nuestros recursos internos, reinterpretar la soledad como un espacio fértil para el autoconocimiento y entrenar nuestra resiliencia. Ambas nos muestran que existe un lugar que muchos temen y pocos saben aprovechar. La soledad. Un espacio secreto donde puedes encontrarte contigo mismo y quizás con algo más grande que tú. La filosofía te muestra el puerto al que quieres llegar. La fe te da la fuerza para remar hacia él.
Y aquí está lo poderoso. No hace falta ser monje ni filósofo profesional para practicarlo. Solo sigue estas sencillas recomendaciones que te presento a continuación y verás cómo mejora tu vida. Si acabas de salir de una reunión estresante o una discusión, dedica 5 minutos a cerrar los ojos, respirar hondo y preguntarte: ¿qué he aprendido de esta situación? Puedes hacerlo en tu mesa de trabajo o en un rincón tranquilo de la oficina. Si cada día vas en autobús, tren o metro, en vez de distraerte con el móvil, prueba a observar tus pensamientos, repasar algo positivo del día o imaginar cómo te gustaría afrontar el resto de la jornada. Antes de dormir, escribe una emoción, idea o situación que te sorprendió ese día. No tiene que ser extenso, basta una frase. Así entrenas el hábito de autoconocimiento. Aprovecha los primeros minutos al despertarte o antes de acostarte para estar a solas, sin pantallas ni distracciones, simplemente observando cómo te sientes. Practica el desapego, distingue qué depende de ti y qué no. Apaga las pantallas y sal a caminar 30 minutos al día. Deja que el silencio te hable. Cada noche, anota 3 cosas buenas, por pequeñas que sean. Así practicas la gratitud. Si tienes fe, aparta unos minutos para rezar, meditar o leer un pasaje inspirador, como por ejemplo el Salmo 23. Puedes hacerlo antes de empezar la jornada laboral o al anochecer, buscando conectar con ese sentido más allá del ruido. No siempre resulta fácil detenerse o encontrar tiempo para estar a solas. El ritmo frenético, las responsabilidades familiares o laborales y el miedo al vacío pueden ser barreras. Aquí te presento algunas estrategias para superarlas. Empieza poco a poco. No hace falta reservar una hora entera, basta con 1 o 2 minutos al principio. Busca microsoledades. Aprovecha momentos breves. Mientras esperas en una cola, durante una ducha o al caminar de un sitio a otro. Comparte la experiencia. Comenta con amigos o familiares cómo te sientes al practicar estos ejercicios. A veces, verbalizarlo ayuda a normalizarlo y sostener el hábito. Busca grupos de oración semanales, voluntariado en comedores comunitarios o participa en encuentros de apoyo emocional en tu comunidad para compartir y recibir apoyo. Por ejemplo, puedes unirte a un grupo que se reúne los miércoles para rezar juntos, colaborar como voluntario sirviendo comidas a personas necesitadas, o asistir a charlas y talleres donde se abordan temas de bienestar y crecimiento personal. Participar en estos espacios te permitirá sentirte acompañado, compartir experiencias y fortalecer tu sentido de comunidad, contribuyendo así tanto a tu bienestar personal como al social. Adapta la práctica a tu realidad. Si tienes hijos pequeños o poco tiempo, puedes invitarles a compartir contigo un momento de silencio o gratitud, convirtiéndolo en un ritual familiar. No te juzgues si te cuesta. Es normal que al principio surja incomodidad o aburrimiento. Con el tiempo, aprenderás a disfrutar de estos momentos y a valorar su impacto positivo. Transformar la soledad en una aliada es un camino posible y realista para cualquier persona. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a escucharse, encontrar refugio en la fe y descubrir la riqueza de nuestra vida interior. Prueba alguna de estas prácticas. Adapta, experimenta y sobre todo, sé amable contigo mismo en el proceso. Porque en ese pequeño espacio de silencio reside una fuerza capaz de acompañarte en cualquier tormenta y ayudarte a descubrir quién eres de verdad. La soledad no es enemiga. Es maestra.
Te da la calma para conocerte y el espacio para abrirte a lo trascendente. Como enseña la Biblia, nunca estás realmente solo. Y como recuerda el estoicismo, siempre tienes recursos internos para enfrentar cualquier tormenta. Haz de la soledad tu aliada, porque en ese silencio habita una fuerza que puede cambiar tu vida. La fuerza de descubrir quién eres realmente. Hoy te invito a elegir una práctica, ya sea la meditación, el diario de gratitud o la oración, y aplicarla durante una semana. Descubrirás que la soledad, bien vivida, se convierte en aliada, en refugio y en fuente de transformación personal. Ahora dime, ¿qué enseñanza resuena más contigo? ¿La bíblica o la estoica? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Suscríbete y sé parte de esta comunidad de reflexión y crecimiento. Aquí compartimos ideas, aprendemos juntos y nos apoyamos en nuestro camino personal. Únete y participa, juntos podemos transformar la soledad en fuerza y la vida en propósito. Nos vemos en el siguiente video.